Es imposible. Vas a correr con 200 chicos más grandes que vos, le explicaron a mi hermano cuando contó, en medio de la cena, que podía quedar entre los primeros en la carrera del colegio. Al día siguiente, Leandro llegó a casa con una sonrisa alargadísima y una medalla en el cuello. Un año después me tocaba correr a mí y expresé el mismo optimismo. Visto lo ocurrido, mis viejos fueron, sin ningún reparo, a registrar la hazaña con una cámara aparatosa de las de aquella época. Éramos muchísimos niños en ropa de atletismo, en la largada de un circuito embarrado y fracturado por zanjas profundas. Ni bien salimos, entendí que ese día no habría medalla. Me pasaban por todos lados, a toda velocidad, y cuando ya iba entre los últimos, subiendo una cuesta que entraba al bosque, sentí un mareo, las piernas flojas, las tripas revueltas, y a los pocos segundos estaba arrodillado, vomitando contra un árbol. Cuando recuperé algo de energía para ponerme de pie y caminar último hasta la meta, pensé, yo no sirvo para el deporte. En aquel entonces yo era un fenómeno con los números, mis profesores de matemática me reunían con chicos cada vez más grandes para encontrar el límite de mi cálculo mental. Ese era mi lugar. Pensaba bien, corría mal. Mi cuerpo era flojo, mi piel blanda, y no tenía ni la fuerza ni el temple necesarios para una carrera. En ese lugar me instalé y desarrollé durante 40 años, hasta que un día, luego de trotar un par de kilómetros, sentí un dolor en el pecho. Horas después estaba en la guardia cardiológica con el cuerpo repleto de cables. La enfermera me explicó que habían encontrado varias obstrucciones en las coronarias y que iban a pasarme una sonda desde la ingle al corazón para destaparlas. Temblaba de frío mientras repetía compulsivamente que todo iba a salir bien. Y así fue, las obstrucciones eran menores de lo que me habían anunciado. De vuelta en Madrid, a donde me había mudado hacía poco, me compré una bici. Salí un día de invierno con pantalones largos y un abrigo de lana y anduve los 15 kilómetros más decisivos de mi vida. Pedaleaba cómodo y tenía la sensación de ir recorriendo la naturaleza a la velocidad justa. Los 15 kilómetros se volvieron 30, 70, 100, 200. Un día me invitaron a una cena a 350 kilómetros de casa y yo, como si fuese lo más natural, fui pedaleando. En algún momento de ese trayecto, en el que vi el amanecer, crucé bosques y montañas, y rodé solo contra el viento, me acordé del personaje que interpretaba Sean Penn en It's All About Love, que al tomar tantas pastillas para superar el miedo a los aviones, produce el efecto inverso. Vuela sin parar, sin poner nunca un pie en la tierra. Así iba yo con la bici. A los meses de haber empezado esta aventura fui a la Morcuera, una montaña con una pendiente durísima de unos 9 kilómetros y casi 2 horas después hice cima. Volví varias veces y la Morcuera se convirtió, como para tantos otros ciclistas, en el faro de mi estado de forma. La subía cada vez más rápido, en 90 minutos y luego en 70, 50 minutos, 45, 42, 40 y al fin en 38. Y si bien ese era un tiempo mucho mejor del que nunca había imaginado, me propuse un nuevo desafío: hacer cima en menos de 35 minutos. Entrené mucho, busqué un día con sol, sin mucho calor y con poco viento. Pasé por el taller mecánico de Ángel, que me contó mientras afinaba cada engranaje de la bici que él había subido esa montaña con tanta prisa que ni siquiera había visto que a mitad de camino había un lago. Me planté al pie de la montaña y empecé a pedalear como un condenado. Ya andaba bastante justo de aire y peleaba con el sudor que me irritaba los ojos cuando vi a la izquierda, en medio del valle, el embalse de agua. Pensé en Ángel, imaginé a tantos otros que habían pasado por ese mismo lugar con las piernas ardiendo, tratando de encontrar su propio límite. Me sequé los ojos y seguí pedaleando con todas mis fuerzas, sin oír más que el ruido de la cadena, hasta que se abrió el bosque y empezó a soplar el viento de cara. Faltaban solo unos 300 metros, la última subida. Me puse de pie en la bicicleta y clavé la mirada en la rueda delantera, que movía de un lado al otro con todo el peso del cuerpo. Poco después, por fin, el pedaleo se volvió más suave. Estaba en el llano. Solo entonces levanté la cabeza y vi el cartel marrón sobre las 2 estacas grises en el que estaba escrito: Puerto de la Morcuera, 1796 metros. La ruta angosta y mal pintada que se alargaba en el llano hasta desaparecer del otro lado de la montaña. La tierra oscura, algunas manchas de nieve sucia de barro y una pareja que desayunaba en una mesa de aluminio. Tiré la bicicleta al piso y yo tras ella. Descansé unos segundos para recuperar de a poco la vida y miré el reloj. 32:43. Había destrozado mi tiempo. El sonido de ese número se convirtió en una rima.